Hola chicos, y para realizar este top de bikini vamos a necesitar cualquier hilo que sea indicado para sumergir. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo que es 100% de algodón mercerizado. Y aunque me recomienda tejerlo con un crochet de 2.5 milímetros, voy a utilizar este de 2 milímetros porque me gusta que la puntada me quede más apretadita. Cinta métrica y opcional voy a utilizar trapillo. Este es un trapillo elastizado. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas deben de medir 7 centímetros. Sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Para que tengan una referencia, para el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 19 cadenas. Igualmente, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida de las cadenas iniciales para cada una de las tallas. Pero si deseas que se ajuste perfectamente a tu medida, lo que tienes que hacer es medir desde acá, desde la base del busto, hasta el centro, o sea hasta el pezón, y esa va a ser tu medida de cadenas iniciales. Igualmente el ancho de la copa te mides de esta manera y esa va a ser tu medida de ancho. Bien, entonces una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadena que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales, esto con el propósito de devolvernos en puntos altos. En el punto alto enlazamos y en la última cadenita que sujetamos, o sea en la tercera desde el crochet, atravesamos la aguja, traemos hebra, en el punto alto quedan 3 aros, enlazo paso por 2, enlazo paso por 2. Vamos de nuevo, enlazamos y en la cadenita siguiente atravesamos el crochet, quedan 3 aros, paso por 2 y paso por 2. De esta manera voy a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar acá a la primera cadenita que hicimos. Y cuando esté llegando al final tejo el último punto alto sobre la última cadenita disponible. Y esta primera parte se debe ver de esta manera. Acá tengo 20 puntos altos a pesar de haber comenzado con 19 cadenitas porque estas 2 cadenitas recordamos que me suman un punto alto más. Ahora, para continuar construyendo esta copa tenemos que hacer un aumento para girar y comenzar a tejer por este costado. Este aumento consiste en 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Entonces, ese aumento lo vamos a hacer acá en donde hicimos el último punto alto, allí en ese agujerito. Entonces, hacemos 2 puntos altos, fíjense. Acá entonces, en este mismo agujerito ya tengo 3 puntos altos, ¿sí? El punto alto número 20, el punto número 1 del aumento se convirtió en el punto número 21 y el punto número 2 del aumento ahora es el punto número 22. Completamos el aumento haciendo una cadenita y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Hago 1 y 2. Ahora tengo que comenzar a tejer en la parte de acá, pero cuando yo hice este costado, el último punto del costado antes del aumento lo tejí en este agujerito, ¿verdad? Bueno, entonces el primer punto alto de este costado luego del aumento también lo tengo que tejer en este agujerito. Eso quiere decir que en esta primera vuelta es en la única vuelta donde este agujerito va a tener 3 puntos altos, una cadenita y 3 puntos altos. Hacemos el primer punto alto allí. Y aquí sí ya tengo mis 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos más. Seguimos tejiendo en este costado. Esta colita de hebra que tengo acá voy a aprovechar de irla ocultando a medida que voy tejiendo. Enlazamos y aquí se me notan los agujeritos en los que debo de tejer. Miren. Voy haciendo allí los puntos altos y voy a tejer un punto alto sobre cada espacio hasta llegar acá. Y al final tejemos el último punto alto en el último espacio disponible.
Y esta primera vuelta se debe ver de esta manera, fíjense. Acá, como les acabo de comentar, tengo desde la cadenita de separación hacia este lado 22 puntos altos y desde la cadenita de separación en este lado 22 puntos altos también. Siempre debo de tener la misma cantidad en ambos lados de la cadena. Bien, ahora a medida de que vayamos aumentando, en cada vuelta se me van a ir incrementando 2 puntos altos de cada lado. Entonces, para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante, esta colita de hebra que me traje hasta acá ya la puedo cortar. Y como les decía, para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos 2 cadenas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Giramos, enlazamos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Para comenzar a tejer los puntos altos, este primer agujerito que tenemos acá no lo vamos a tejer porque ya tenemos las 2 cadenas que cuentan como ese punto tejido. Comenzamos a tejer en el siguiente. Y acá lo que vamos a hacer es un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar acá, a donde tengo la cadenita de separación, allí en el centro. Y acá ya me estoy acercando al centro, o sea, donde tengo la cadenita de separación. Fíjense. Cada vez que lleguemos acá al centro tenemos que hacer el patrón. A partir de esta segunda vuelta, en este agujerito debemos de tener 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. El aumento para todas las tallas es exactamente igual. Una vez finalizado el aumento, comenzamos a tejer puntos altos de manera normal hasta finalizar esta segunda vuelta. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, fíjense, el penúltimo punto alto lo vamos a tejer. Si aquí individualizo el punto, allí tengo el penúltimo punto alto. Acá sobre este agujerito voy a tejer el penúltimo punto alto. Y el último punto alto como tal de todas las vueltas. Recuerden que tomamos altura con 2 cadenas, ¿verdad? Bueno, en la segunda, fíjense, aquí tengo 1 y 2. En la segunda de esas cadenitas debo recordar tejer el último punto alto. De esta manera se ve la segunda vuelta. Y acá en esta segunda vuelta tengo desde la cadenita del centro hacia acá 24 puntos altos y 24 puntos altos de este costado. Bien, ahora lo único que vamos a hacer es repetir. Para tejer la tercera vuelta, estando acá, hacemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto. Giramos. Este primer agujerito no lo voy a tejer porque ya tengo las 2 cadenas que me cuentan como ese punto tejido. Comienzo a tejer en el siguiente. Y lo que voy a hacer de ahora en adelante es repetir un punto alto sobre cada punto alto que acabo de realizar. Cuando llegue acá al centro debo repetir el patrón de aumento, que son 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más. Todo dentro de este mismo agujerito. Luego continúo tejiendo puntos altos de manera normal hasta acá. Siempre el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá en este agujerito que se ve. Y el último punto alto como tal de cada vuelta, miren, aquí tengo 1 y 2. Acá en la segunda cadenita siempre debo recordar tejer el último punto alto. Bien, recuerden que en cada vuelta se me van a ir incrementando 2 puntos altos de cada costado. Ahora vamos a seguir repitiendo una y otra vez exactamente lo mismo hasta tener las medidas de ancho y de largo necesarios para cada talla. Y acá yo ya estoy llegando al final de la última vuelta, tejo el último punto alto como siempre sobre la última cadenita. Y esta copa hasta este momento se ve de esta manera, fíjense. Acá si les toma esta forma cóncava, no se preocupen que es normal por el tejido que estamos realizando. Bien, entonces para que tengan una referencia para esta que es una talla M, yo acabo de realizar 9 vueltas. Y estas 9 vueltas miden, y esta copa mide desde acá hasta acá 14.5 centímetros. Y de largo la estiramos también súper bien. Y de largo mide 15.5 centímetros. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando las imágenes de cuánto debe de medir de ancho y de largo cada una de las tallas.
Bien, entonces, si tú estás tejiendo esta copa para ti misma, antes de continuar, pruébatela, se te debe ver de esta manera. Te tienes que asegurar que la copa cubre en su totalidad el busto. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos la copa lista y nos aseguremos de que nos quedó, vamos a hacerle un pequeño acabado en la parte de acá. Porque recuerden que estamos haciendo el top de este bikini y vamos a hacer exactamente el mismo acabado que hicimos en la parte superior. Bien, si quieres aprender a hacer este bikini, acá en pantalla y en la descripción te voy a dejar el enlace para que lo hagas. Entonces, para comenzar a hacer este acabado vamos a realizar 2 cadenitas que cuentan como un punto alto, una cadenita adicional que va a ser la cadena de separación, giramos y acá vamos a comenzar a hacer el punto casitas. Enlazamos, saltamos un punto. Fíjense, si yo fuera a tejer, tejo acá, pero como tengo que saltar un punto, tejo en el siguiente. Y acá voy a realizar un punto alto, una cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar al centro de la copa. Y acá ya estoy llegando al centro de la copa, salto un punto, tejo el último punto alto acá en el puntito antes del centro, hago una cadena de separación y como yo quedé acá en un punto antes del centro, acá no tengo espacio para donde saltar otro punto, entonces acá en el centro, independientemente de cómo hayamos finalizado, todos aquí en el centro debemos de tejer un punto alto, una cadena y un punto alto más, todo dentro del mismo agujerito del centro. Ahora seguimos repitiendo. Como acá finalicé el último punto alto, en el último punto antes del centro, pues comienzo a tejer en el primer punto después del centro. Y sigo repitiendo el patrón. Un punto alto, una cadenita, salto un punto y aquí ya estoy llegando al final. Hago una cadena, salto un punto y el último punto alto lo debo de tejer acá sobre la segunda cadenita. De esta manera ya finalicé este pequeño acabado con punto casitas. Ahora para realizar la vuelta final, que va a ser la vuelta de ondas, fíjense, estas onditas de la parte de acá, tejemos 3 cadenas, giramos y aquí dentro de este primer agujerito vamos a realizar 2 puntos altos, 1 y 2. Luego de este pequeño abanico saltamos un cuadrito y en el cuadrito siguiente hacemos un punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Una vez más saltamos el cuadrito siguiente y en el que sigue vamos a tejer un punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos. Saltamos un cuadrito y seguimos punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos. De esta manera me va a quedar este borde de ondas que voy a repetir hasta llegar acá al centro de la copa. En este cuadrito de acá, en el cuadrito antes del centro, repito el patrón, punto bajo, 3 cadenas, 2 puntos altos. Y ahora acá ya estoy en el centro. Independientemente de cómo hayamos llegado acá en el centro, acá en el agujerito del centro solo debemos de tejer un punto bajo. Fíjense que aquí debiera de saltar un punto, pero como estoy en el centro, entonces solo voy a tejer el punto bajo allí. Bien, entonces una vez finalizado el punto bajo, comenzamos a repetir el mismo patrón en la parte de acá. Entonces comenzamos de la misma manera en la que finalizamos y acá ya estoy llegando al final, salto el último cuadrito y acá al final repito el patrón, punto bajo, 3 cadenas, hago un punto alto y el último punto alto como tal debemos de tejerlo acá sobre la segunda cadenita. Bien, allí hago el último punto alto. Ahora vamos a tejer en la parte de acá
para hacer los agujeritos para atravesar las tiras para sujetarnos este top. Entonces, estando acá, vamos a realizar dos cadenas que cuentan como un punto alto, una cadenita que cuenta como la cadenita de separación, y acá en este primer agujerito vamos a hacer un punto alto. Vamos a repetir exactamente el mismo punto casitas que acabamos de realizar acá, pero lo vamos a hacer acá en la base de la copa. Bien, entonces luego del punto alto tejemos una cadenita y acá los puntos altos, fíjense, aquí tenemos los puntos altos de costado, ¿verdad? Bueno, en cada agujerito vamos a tejer un punto alto. Comienzo acá, hago punto alto, cadena, en el siguiente, punto alto, cadena, en el siguiente, fíjense que lo estoy tomando completo, y acá ya estoy llegando al final. Entonces tejo el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. De esta manera se ve esta primera vuelta, miren, acá en la base de la copa. Ahora vamos a hacer dos vueltas exactamente iguales, así con punto casitas. Para hacer la siguiente vuelta hacemos dos cadenas que cuentan como un punto alto, una cadenita de separación, giramos, enlazamos y hacemos punto alto sobre cada punto alto separado con una cadena, punto alto sobre el punto alto separado con una cadenita. Y cuando estemos llegando al final del punto casitas, el último punto alto lo debemos tejer acá en la segunda cadenita. Fíjense, aquí tengo 1, 2 y 3. Acá en la segunda cadenita hago el último punto alto. Y esta segunda vuelta se ve de esta manera. Vamos a hacer una última vuelta con punto casitas y al final, como siempre, tejemos el último punto alto sobre la segunda cadenita. Ya podemos cortar esta hebra, entonces hacemos una cadenita, sacamos larguita esta hebra, cortamos, ajustamos y de esta manera se debe ver nuestra copa, fíjense. Y bien chicos, ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a colocar una tira por todo el borde con el trapillo. Bien, yo estoy utilizando trapillo, pero si ustedes quieren pueden utilizar cualquier otra tira que deseen. Inclusive pueden hacer una tira de cadenas del mismo color o de otro color para contrastar. ¿Sí? La idea es tener una tira bastante larga. Aquí yo saqué como unos 3 metros aproximadamente de trapillo. Y la voy a comenzar a enlazar en la parte de acá, fíjense. Voy a comenzar desde acá, lo voy a entrelazar por toda la copa hasta sacar nuevamente por acá. Y de aquí voy a sacar las tiras para amarrar este top en el cuello. Voy a tomar un extremo del trapillo, ubico acá el centro. Entonces, para que tengan una referencia, acá yo tengo 21 cuadritos. Voy a pasar el trapillo por acá. Una punta y la otra punta voy a dejar un cuadrito de por medio y la voy a meter por acá. Entonces acá ya tengo identificado el centro y comienzo a enlazar. Entonces saco el trapillo por acá y de afuera hacia adentro voy a dejar un cuadrito de por medio. Entonces salto un cuadrito y en el siguiente paso el trapillo, repito y de afuera hacia adentro sí dejo un cuadrito de por medio. Acá voy estirando para ir acomodando. Acá al final paso el último cuadrito y voy a comenzar a trenzar ahora por el costado de la copa. Entonces saco el trapillo acá en el primer agujerito y sigo repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar acá al centro. Y acá chicos, fíjense, como no me coincidió salir,
en el agujerito del centro, no hay problema, vuelvo y meto el trapillo allí en el centro y ahora lo voy a sacar por acá. Recuerdan que acá teníamos un punto bajo, ¿verdad? Lo voy a sacar por acá porque a mí me interesa que el trapillo o la tira que ustedes estén colocando quede por encima. Porque si lo dejamos así, cuando lo amarremos, esto se va a levantar. Entonces nos interesa que esta tira quede por encima. Y como no tengo más espacio, voy a tomar acá el punto bajo, fíjense. Aquí al lado del punto bajo, en este agujerito, voy a sacar nuevamente el trapillo y de esta manera quedó hacia afuera. Bien, voy a repetir exactamente lo mismo con esta otra tira hasta llegar hasta acá al centro. Y bien chicos, una vez que finalicemos, la copa se ve de esta manera. Fíjense cómo queda acá. Ya podemos estirar para sujetar en la parte del cuello. Esta tira la dejé de unos 55 centímetros, ¿sí? Me parece suficiente para una tirita acá en la parte de atrás. Ahora vamos a realizar otra copa exactamente igual, con la misma medida, la misma cantidad de vueltas y todo. Y bien chicos, acá yo ya tengo ambas copas listas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar otra tira de trapillo o de lo que estén utilizando. Acá también la dejé bastante larga, esta tiene como 2,5 metros. Vamos a utilizar 2 tiras y la vamos a trenzar en la parte de acá, en estos cuadritos que tenemos aquí. Entonces la partimos a la mitad, no la vamos a cortar, es simplemente para dejar de un lado y del otro. Entonces aquí en el centro vamos a colocar así, aquí en el primer agujerito de la parte de arriba, y en la otra copa esta misma tira la voy a trenzar pero en el cuadrito de abajo, ¿sí? Para que aquí en el centro luego se me forme como una X. Entonces, si la primera parte de la tira la atravesé en la parte de arriba, la segunda parte la voy a atravesar acá abajo. Bien, ahora voy a comenzar a trenzar exactamente de la misma manera que acabé de hacer en el borde de la copa. Y bien chicos, una vez que finalizamos la primera tira, colocamos la segunda. Esta la vamos a comenzar en la parte de acá, en el agujerito que está libre, y la otra punta la comenzamos en la de abajo. De esta manera seguimos trenzando y fíjense que acá en el centro se me forma como una X. Seguimos trenzando esta tira en la parte de acá abajo y esta otra en la parte de acá. Y bien chicos, de esta manera es como queda este top. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para realizar. Ya tenemos nuestro set completo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!